Son las 9:10, las 8:10 en Canarias. Cándido Méndez, muy buenos días. Buenos días. Recibimos en Hoy por Hoy al secretario general de UGT. Ya saben que si además de escuchar esta entrevista quieren verla, quieren ver al líder sindical, pueden hacerlo a través de cadenaser.com. Ahí la tienen en imagen, en vídeo, en streaming, esta entrevista en la SER. Mañana comienza el debate sobre el Estado de la Nación. Ayúdanos a hacer una fotografía de la nación. ¿Cómo llegamos a este debate? El primero de Rajoy. La verdad es que el estado de la nación es francamente malo, ¿no? Y lo digo lamentándolo profundamente. Creo que ni los datos macroeconómicos, que pueden ser los más fríos, pero que son muy significativos, ni los datos que afectan a las personas, y en ese principalmente tenemos que hablar del dato contundente del paro, no solo del paro juvenil, sino del paro general, vienen a manifestar o vienen a demostrar que en el año que ha transcurrido de gobierno del Partido Popular las cosas han ido a peor. Ninguno de los problemas reales y tampoco los problemas macroeconómicos de la sociedad española se han resuelto. Estamos más endeudados, mucho más endeudados. El paro va a los 6 millones de personas. Y el problema no es cómo llegamos, es que yo al menos no veo en este momento a corto plazo, no veo, si no cambia radicalmente la política económica y la política de la Unión Europea, tampoco veo solución. Vamos a hablar mucho de economía, obviamente, de macro y de micro, pero ¿existe peligro de que el debate sobre la corrupción tape cualquier otro debate mañana? Pues yo creo que sí, y eso sería lamentable. Yo creo que en relación con la corrupción lo que tendría que hacer el gobierno y los partidos políticos es depositar en la justicia el esclarecimiento de estos hechos, intentar centrarse efectivamente en definir alternativas que deben de pasar, entre otros aspectos, y no precisamente este sería un aspecto menor, en devolver la confianza a la sociedad española en sus instituciones políticas y en sus instituciones democráticas. Pero claro, yo también reconozco que es muy difícil, en tanto en cuanto la corrupción en este momento está atravesando el partido del gobierno, y yo creo que está afectando a la propia presidencia del gobierno. El economista Ángel Ubide decía este domingo en un artículo en El País que la corrupción lastra el crecimiento económico de cualquier país, no solo el de España, pero ponía el ejemplo de España. ¿Comparte ese criterio, que la corrupción lastra el crecimiento? Bueno, yo creo que sí. Creo que la corrupción puede provocar un agravamiento de la situación, en tanto en cuanto a los denominados inversores, y si tienen que tomar una decisión, pues indudablemente todos estos temas los afectan. Yo el otro día hablaba con un representante de una gran empresa y me hablaba que el semanario de Economist la semana pasada creo que dedicaba 2 páginas a la corrupción, incluyendo la corrupción en el deporte, eso de la hemoglobina de perro, etcétera, ¿no? Y claro, pues todo eso indudablemente pues afecta a la imagen de nuestro país. Ahora, yo creo que también nuestro país, en fin, esto es como caer en el síndrome de las manchas de la piel del leopardo, que yo suelo decir algunas veces, ¿no? Se dice que es un leopardo, un animal con manchas. No, pues no. A España no se la debe reconocer solo por las manchas. El leopardo es mucho más que las manchas que tiene en la piel, ¿no? Y a eso nos deberíamos también de intentar dedicar todos. Para ayudar a limpiar las manchas, lo mejor es la transparencia. ¿La ley de transparencia debe incluir a los sindicatos, fiscalizar sus cuentas? Yo estoy de acuerdo absolutamente, pero quiero anticipar que las cuentas de las organizaciones sindicales, en lo que afectan a recursos públicos de los que disponemos, están fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas, por la Intervención General del Estado. Nosotros estamos sometidos a... el Tribunal de Cuentas, al ritmo que va, en fin... Bien, pero lo que quiero decir... No sé si es la mejor marca de transparencia, ¿no? Primero, lo que quiero decir es que no hay un vacío. Que la Intervención General, nosotros, en relación con algunos programas que podamos desarrollar con financiación pública, recibimos visitas de la intervención y tenemos que poner a disposición de la intervención toda la contabilidad. Dicho eso, que no hay un vacío y que lo que habría es que agilizar los procedimientos, yo creo que sí. Nosotros somos decididamente partidarios de que se incluyan a todas las instituciones democráticas y constitucionales en la ley de transparencia. Ahora también quiero decir una cosa, ¿no? Primero, que en relación con el debate de la ley de transparencia no se puede producir una
una especie de fuga hacia adelante, orillando lo que está aconteciendo, hay que aclarar todo lo que está aconteciendo. Y en segundo término, en lo que afecta a las organizaciones sindicales, nosotros no somos una empresa, nosotros no somos un partido político, nosotros no somos una ONG, nosotros somos sindicatos. Y por lo tanto nos deben de dar audiencia también para que podamos aportar nuestro punto de vista, ¿no? A la ley, quiere decir. Sí, a la ley, naturalmente. Vamos a hablar de la estrategia de emprendimiento y empleo joven, que con este nombre así tan pomposo, en realidad es una estrategia que ustedes esta semana han visto con el gobierno y con la patronal para fomentar el empleo juvenil, y a la que se destina, si mi dato no es malo, 3.500 millones en 3 años. ¿Esto es una solución? ¿Esto es el comienzo de algo? ¿Está rectificando el gobierno? ¿Va a servir para generar empleo entre los jóvenes? Bueno, vamos a ver. Lo primero que yo creo que se pone de manifiesto es que el gobierno ha abandonado esa idea de que él podía con todo, e incluso contra todos o contra casi todos, ¿no? Cualquiera que analice el programa electoral para el año 2011 del Partido Popular se encontrará que era un programa bastante minucioso. Incluso pues, había una parte que me parece que lo recordaba alguien, que hablaba de un apoyo y protección a todas las manifestaciones culturales como la tauromaquia, etcétera. Era muy puntilloso en muchos aspectos y tenía una ausencia clamorosa. No hablaba para nada del diálogo social, es decir, de la interlocución con los sindicatos y las patronales, a diferencia del programa electoral del 2008, a diferencia del programa electoral de 1996, ¿no? Digamos, yo creo que entraron, digamos, imbuidos de un espíritu de soberbia política, que creo que un exponente de que ya la empiezan a abandonar, y quiero ser prudente, es el hecho de que hayan sido muy cuidadosos y hayan estado muy interesados en que las organizaciones sindicales y las patronales, porque esto significa también en cierta medida una bala ante la Unión Europea que confinancia el programa, participáramos. Esto es lo primero que quiero decir. De aquí se deduce una primera rectificación en materia de procedimientos y de reconocimiento del papel de los interlocutores sociales. En segundo término, yo sinceramente creo que esta es una enmienda in pectore y a su pesar de la reforma laboral, porque vienen a reconocer que la reforma laboral, que parecía que iba a ser el bálsamo que curaba todos los males del paro, etcétera, pues no ha sido útil. Nosotros decimos que ha sido incluso perjudicial. Pero dicho, ¿es la solución? Yo creo que no. Nosotros lo que hacemos es acreditar nuestro compromiso con los jóvenes. Nosotros queremos acreditar nuestro compromiso por buscar alternativas. O sea, que tienen una presencia jóvenes. Testimonial en ese diseño, nosotros ¿o no? No hemos firmado el acuerdo. No, nosotros hemos participado activamente en la discusión. Y el gobierno ha recogido muchas de nuestras observaciones. Pero en nuestro documento de observaciones había un capítulo introductorio, un capítulo que enmarcaba nuestras observaciones. Es un documento conjunto donde advertíamos, y seguimos advirtiendo, que solo un cambio en profundidad en la política económica en España y en Europa, apostando por el crecimiento económico, puede contribuir a paliar en el corto plazo y posteriormente a resolver el gravísimo problema del empleo juvenil. Y luego hemos hecho hincapié también en otro elemento. Nosotros que estamos muy preocupados porque se pueda producir esa, a mi juicio, esa catástrofe social de que se genere una generación perdida, que sería la de los jóvenes. Pero también tenemos el convencimiento de que... Habla en futuro, ¿no cree que se está perdiendo ya una generación? Se está perdiendo una generación, pero estoy convencido de que esa generación se encontrará en la recuperación económica. Cuando venga la recuperación económica, se encontrará esa generación con la sociedad, con el trabajo, etcétera. A nosotros nos preocupa tanto o incluso más lo que denominamos la generación abandonada, que nadie la va a reclamar cuando venga la recuperación económica. Personas con 35, 36, 37 años, con hijos, que estaban cualificados en trabajos vinculados a la construcción o a sus actividades de entorno, o que no estaban cualificadas y que han estado trabajando en la construcción, ¿no? A esas personas hay que darles una alternativa, porque los que padecen el riesgo de quedarse definitivamente en la cuneta son ellos y no son los jóvenes. Y en eso hemos querido también hacer hincapié, y de hecho hay un compromiso en una nota, una declaración conjunta que sacamos, precisamente hablando de los trabajadores, en este caso de 45 años. ¿Y se incluyen en esta estrategia? No. Lo que hemos incorporado ha sido esa reivindicación, porque hay que hablar de esa situación. ¿Usted cree que Arturo Fernández debería renunciar a sus cargos como vicepresidente de la COE después de las noticias que les contábamos aquí en la SER, que avanzó esta cadena de que pagaba en negro parte del salario a sus trabajadores, o al menos así denuncian algunos de ellos?
Bueno, yo cuando me enteré, ¿no? Y además me preguntaron ustedes precisamente en Barcelona sobre este tema, dije lo que voy a repetir, que creo que si eso es así, esta es una situación insostenible, ¿no? Pero creo sinceramente que esto tampoco es una reflexión, o tampoco debe ser una reflexión personal de él. Yo creo que también en la COE y en la propia CEIN debían hacer esa reflexión, en tanto en cuanto, claro, el antecedente, en este caso del anterior presidente, es de tal envergadura, de tal magnitud, que creo que también en la COE pues tendrían en fin, que generar una dinámica de forma tal que cuanto antes se pudiera resolver esta situación, ¿no? Muchos trabajadores de Arturo Fernández nos hicieron llegar su sensación de soledad, de desamparo, porque habían acudido a sus representantes sindicales y o bien habían mirado para otro lado, o bien ellos mismos, algunos en fin, cobraban en negro, no encontraron amparo en la representación sindical. ¿Han investigado usted el papel de sus representantes sindicales? Mire, sí, nosotros hemos hablado con nuestros representantes sindicales, hemos investigado esta situación, y lo que le puedo decir es que la representación sindical de la Unión General de Trabajadores, que está representada a través de sus delegados sindicales en unos centros de trabajo y en otros no. Lo que nos han dicho es que el caso que tuvieron que afrontar fue en las cafeterías de IFEMA para combatir un expediente de regulación de empleo. No hace muchos meses combatimos aquel expediente de regulación de empleo y conseguimos que la administración laboral pues rechazara aquel expediente. Ha sido el caso del que nos han comentado. Pero luego, hombre, yo quiero romper una lanza en favor de la representación sindical. Este es un grupo que tiene 2000 y pico trabajadores, pero es un grupo con muchos centros de trabajo. La representación sindical está muy dispersa. Y los representantes sindicales en las empresas pequeñas o en los centros de trabajo pequeños, en este caso de centros de trabajo pequeños, a veces se encuentran entre la presión del empresario y la incomprensión de sus propios compañeros, ¿no? De manera tal que lo que debemos de hacer las organizaciones sindicales, y en ese sentido algunas enmiendas de mi Congreso apuntan en esa dirección, es intentar reforzar la dimensión estrictamente sindical de la representación. Pues están hablando de lo que se denomina representación unitaria. La representación sindical se establece a través de la sección sindical. Y con un trabajador afiliado o dos puedes constituir una sección sindical con las garantías y derechos de la Ley Orgánica de Libertad Sindical. De manera tal que tuviéramos lo que pudiéramos denominar una doble abrazadera, ¿no? La representación unitaria y la representación sindical, para intentar corregir estas situaciones.